Sean bienvenidos todos ustedes a este su programa semanal en el cual vamos a abordar el tema de la educación a través de la historia reciente de nuestro país. En lo cual quiero dejar al aire la pregunta acerca de ¿ustedes han notado algún cambio en la educación a través de los sexenios recientes? ¿Ustedes sienten que realmente ha avanzado, ha mejorado nuestra situación académica? Bueno, para ello vamos a hablar con los especialistas en turno en esta ocasión. De este lado tenemos a Alejandro Ramos Ramírez y me tocará abordar los sexenios priistas en su defecto. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Daniel Romano, pues vamos a platicar un poquito qué es la educación actual, sobre todo en este sexenio, pero igual vamos abordando este análisis que tenemos preparado para las audiencias. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Domínguez y ciertamente abordaremos sobre el tema de la educación. En mi caso yo me enfocaré un poco más en la visualización panista de los dos primeros sexenios de este milenio. Y pues bueno, es un placer. Y por supuesto su servidor Alberto Lechuga, y vamos a abordar un poquito el tema acerca del sexenio de Felipe Calderón. ¿Okay? Así es, y para ello vamos a empezar a abordar un poco qué es la educación para nosotros, de qué se trata, en qué ha mejorado o qué aspectos principales hemos notado. Para ello quiero saber cuál es la opinión de cada uno de los especialistas. Bueno, pues la materia educativa en México siempre ha sido un gran problema respecto a que se ha abarrotado, se ha preferido el uso de mayor cantidad que calidad educativa, y muchas veces eso ha generado que se vean repercusiones en el ámbito social, no inmediatamente, sino a largo plazo. Se vislumbró más que nada gracias a la propuesta del modelo del 89, pero pues es solamente eso. Ok, muy bien. Entonces tú piensas que pues, han habido progresos, avances, pero a largo plazo. No, como se necesitaba amagar más mano de obra, Okay. Necesitaban más personas, entonces por eso es ahora más cantidad que calidad. La calidad educativa satura a los maestros. Una factoría de obreros. Una factoría de obreros, efectivamente. Ok, muy bien. Sí, bien, pues bien, la educación es algo importante para todo tipo de civilización, en este caso pues para México pues es un sector demasiado importante porque pues es el que nos ayuda a crear, como comenta, pues ya sea la mano de obra, los especialistas para pues salir adelante incluso en tecnologías, en ciencia, ¿no? Principalmente, que son los sectores que también dan importancia al desarrollo humano y pues que pues, pueden hacer para servir para el desarrollo económico pues del país. Y bueno, pues la educación se ha visto con diferentes perspectivas según cada ideología política, entonces eso es lo que también habría que abordar. Ok. Muy bien, los tiempos van cambiando, a ellos se va adaptando, ¿no? La educación. O más bien la van adaptando a la educación al modo, y es como esta cuestión de crear algo a imagen y semejanza. Yo necesito esto y esto es lo que voy a fabricar, como nos mencionaba Omar, ¿no? Una factoría, ¿no? Exactamente. Yo coincido mucho con los conceptos que tienen acá los especialistas compañeros, y pues sí, ciertamente yo consideraría que la educación es pieza clave para una sociedad. Una sociedad que está bien educada, una sociedad que tiene buena educación, pues genera frutos en la sociedad, y eso también pues genera crecimiento no solamente económico, sino también se produce pues una mejoría en la sociedad. La educación ciertamente siempre ha sido factor importante para generar incluso pues bienes, ¿no? Personales o a lo mejor en una comunidad, pero ciertamente la educación pues se ha visto a lo mejor golpeada por distintas ideologías, ¿no? Ideologías mismas que generan los diferentes gobiernos, cada perspectiva, y pues sí, ciertamente la educación es importante, es pieza clave, genera grandes beneficios, pero también cuando no se lleva a cabo una buena estrategia de educación, pues en lugar de ayudar, perjudica. Perjudica, sí, nos vamos para atrás, ¿no? Sí, efectivamente, yo coincido con ustedes, pero también me gustaría agregar, ¿no? De que el beneficio no solamente es material,
sino que de hecho la educación actualmente, como mencionamos en un inicio, que debe de ir cambiando dependiendo la época, actualmente no solamente debería de buscar un progreso material o económico, sino principalmente un beneficio o mejora en la calidad de vida, ¿no? Hay que diferenciar el poder adquisitivo, el poder económico de la calidad de vida. También poder tener tiempo para ti mismo, porque generar dinero, como nos enseñaban antes, la educación de antes, ¿no? La meritocracia, que nos decía trabaja, trabaja, trabaja para que lo tengas, que era la educación que nos daban antes, para que generes y acumules dinero, acumules bienes, acumules capital, pues como que actualmente ya va cambiando, ¿no? Ya es mejor mejorar nuestro estatus de vida, nuestra calidad, poder salir a distraernos, actividades culturales, mejorar en ese aspecto, ¿no? Y hasta en la familia misma. Pues algo que tenemos, algo que tenemos aquí en México, pues es que a pesar también de todos los cambios que se han hecho, incluso pues, la misma cultura ha podido avanzar, pero pues, también dentro de lo mismo también hay sus matices, ¿no? Como que la cultura que nos ayuda a progresar, como la cultura que nos estanca, pero eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Como por ejemplo, ¿quién fue el primero ya en los sexenios modernos de proponer la reforma educativa? Pues en este caso, por ejemplo, si hablamos de este cambio importante, en este cambio de pasar de los gobiernos peronistas al primer gobierno panista, que en este caso lo toma Vicente Fox en el 2000, pues podemos hablar de que, bueno, primeramente aparece un personaje que aparenta ser del pueblo, ¿no? Hemos visto que en los sexenios anteriores pues se veían siempre personajes de importancia, personajes que tenían grandes papeles o grandes puestos dentro de la política, la política nacional, pero aparece un nuevo personaje, un personaje que no es perista, un personaje que pertenece al PAN, un personaje que promete mucho en cuestión de educación, pues también promete hacer mejorías sobre la educación. Un personaje que en su momento aparece con botas y con sombrero, ¿no? Con tal de ganarse la confianza del pueblo, porque realmente eso es lo que siempre se busca, ganarse la confianza. Y bueno, pues en el 2000 ocurre una de las situaciones que a lo mejor para este momento de la historia no se contaba, ¿no? Una persona diferente al PRI gana las elecciones, toma el poder y pues comienza una nueva, vamos a llamarle un cambio en la cuestión económica, política, social, pero también hablamos de la parte educativa, en donde se hacen propuestas. Aquí es algo importante que hay que mencionar, es las propuestas no siempre se llevan a cabo como se plantean en campaña, ¿no? Por ejemplo, en campaña podemos decir que se va a crear un nuevo plan de estudios, pero realmente cuando ya se está en el poder, lamentablemente, si no se sabe bien el contexto de lo que estamos hablando, o si realmente nada más lo hacemos con fines políticos, pues realmente eso es lo que empieza a afectar la educación. Y aquí en el sexenio de Vicente Fox, a pesar de que no hubo como tal un nuevo sistema de educación, un nuevo programa de estudios o un plan educativo, sí se quiso intervenir con ciertas estrategias, pero que más allá de llevar mejorías a la educación, yo considero que era realmente nada más para romper como con ese vínculo priista. O sea, es decir, para mí en lo personal más bien es un PRI disfrazado de azul, ¿no? Un PRI disfrazado de azul, ¿por qué? Porque al final el camino tenía las mismas visualizaciones a pesar de que ellos decían que no. Se quería trabajar a través de medios de tecnología, ¿no? Trabajar las TICs, pero realmente cuando ellos quieren implementar gracias la propuesta, pues realmente vemos que más que generar frutos o más que generar beneficios, pues como que estanca la educación. No es una mejoría como tal, a pesar de que digo, diferentes personas podrán decir lo contrario. Para mi opinión no genera mejorías porque no se llevó a cabo una buena propuesta. Al final del camino se siguió con la visualización priista, a pesar de que ellos decían que era un cambio, ¿no? Y que precisamente por eso ganaron el voto de confianza del pueblo, al decir que es un cambio, al decir simplemente con decir, híjoles, tenemos un gobierno que ya no es del PRI, ahora es del PAN, se vienen nuevas ideas, se vienen nuevos retos, se vienen nuevas cosas, pero realmente en materia de educación, pues la visualización siguió la misma. Incluso los planes de estudios pues continuaron siendo los mismos, solamente se quisieron implementar como estrategias extras,
para poder fundamentar, o a lo mejor posiblemente la intención no era 100% política, a lo mejor sí había la intención de mejorar, pero la mala implementación de estas propuestas, por ejemplo en el caso de por ejemplo, del enfoque educativo, en ese momento se llamaba por una educación de buena calidad para todos, que fue un enfoque educativo al inicio del siglo XXI. En el sector educativo se produjo, por ejemplo, bases para el programa sectorial, cuya documentación, pues bueno, fueron, el primer trimestre se puso división y se estructuró las partes de cada programa educativo, ¿no? También podemos ver cómo Vicente Fox, más allá de implementar propuestas educativas, también quiere implementar estrategias, no quiere dirigirse hacia los maestros como era la manera en la que él, su gobierno, esperaba que se llevara a cabo la educación, o se impartiera la educación desde el nivel básico hasta el nivel ya superior. Sí, sobre todo con el programa de Fondea tu Educación, ¿no? Así es. Es que pasa algo muy curioso con Fondea tu Educación, que es como, no sé, han visto la película de El Guasón, el programa de ayuda de Bruce Wayne. Es un programa social que todo el pueblo mexicano aporta dinero para mejorar la educación pública. El único problema con este programa es que no está supervisado. Entonces cualquiera puede meter mano ahí en el sexenio de Fox, y fue una excusa con la que según se daban ideas de cambio verdadero, cuando en realidad cualquiera estaba metido ahí para sacar sobornos y enriquecimiento ilícito. Básicamente se convirtió en ciudad gótica el programa. No, más allá de algo importante, independientemente de esos programas, no se respetaban diferentes. Por ejemplo, nuestra Constitución marca que la educación debe ser gratuita y laica, y por ejemplo en la parte laica, con Vicente Fox, pues como que no se cumplía, porque en su momento quería proponer, ¿no? Por ejemplo en las escuelas, que los niños asistieran a misa, ¿no? Por ejemplo, rompiendo ese trato de el Estado laico, ¿no? O de la escuela laica. No, exactamente. De Benito Juárez. Así es, ¿no? Cuando rompen y hacen esa separación de iglesia y Estado, bueno, es a lo que vamos, ¿no? Se propone, obvio, hay que hacer un comentario importante aquí. A pesar de que sabíamos que no es correcto, o que sabemos que no es correcto mezclar las creencias religiosas con la educación, hubo personas que lo apoyaron por esa creencia religiosa de decir, oye, qué padre, ¿no? Los niños ya no solamente van a ir al catecismo, sino ahora también dentro de la escuela van a implementar la educación social, pero también la educación religiosa. Entonces, a pesar de que se estaba violando el artículo 3 de la Constitución en materia de educación, tiene un respaldo, tiene un apoyo por parte de cierta parte del pueblo, porque nosotros sabemos que México es un país consideradamente católico, ¿no? Entonces, pues al implementar esto, pues más que generar rechazo, pues genera un cierto apoyo, ¿no? Entonces, son estrategias que a lo mejor en su momento dices, bueno, no sabemos si hubiera funcionado, que sabemos que se estaba violando la Constitución, pero ciertamente, pues vemos cómo en esta decisión tiene un respaldo, pero hay otras acciones en donde es rechazado. Por ejemplo, cuando empieza a regalar computadoras, ¿no? Para poder que los niños trabajen desde las aulas con la tecnología, pero son computadoras que no funcionan al 100%, que no tienen los programas adecuados para la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, que los maestros se quejaban de que sí, le regalaste una computadora en su momento, ¿no? Pero no cuentan con los programas necesarios para poder trabajar. O sea, hasta ahí la computadora, eso nadie te lo quita, pero realmente funcional para la educación, no. Entonces, digo, ahí si ponemos en una balanza en el gobierno de Fox, pues realmente vamos a ver un verdadero desacuerdo, porque a pesar de todo esto, en ese momento era la esperanza del país, ¿no? Como si ahorita habláramos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, que ahorita es la nueva esperanza, ¿no? O sea, estamos hablando de que en ese momento, después de cuántos años de que gobernó el PRI, y llega una persona de un partido político diferente, pues en ese momento es la esperanza, ¿no? A lo mejor no estamos de acuerdo, pero él sabrá lo que hace, ¿no? Va a llevar el nuevo rumbo, ¿no? Que es lo que venían prometiendo, ¿no? Vamos a hacer el cambio drástico, ¿no? Nuevo milenio, nuevo gobierno, nuevas acciones. Entonces, haciendo ese comparativo, a lo mejor es absurdo, ¿no? Porque no tiene nada que ver el PAN con
en este caso Morena, pero me refiero a que haciendo ese comparativo, pues sí, en su momento sí parecería que Fox es el verdadero cambio para ese momento, ¿no? Ya después ya veremos que pues realmente nos queda de ver demasiado, y ya unos años después vemos que pues realmente pues siguió siendo el mismo PRI, ¿no? Porque sigue trayendo las mismas ideas del PRI. Hasta el día de hoy sigue demostrando eso. Bueno, vamos a una pausa. Vemos aquí a lo que vayas a comentar, Alberto, por favor. Claro que sí. Actualizamos de regreso y como dicen por ahí, hablando del rey de Roma y que se asoma con el comercial, ¿verdad? Hablando de Vicente Fox, recordando que fue presidente de esa compañía refresquera. Momentos gratos. Momentos gratos, un recuerdo del pasado. Y bueno, para darle continuidad, ¿no? Pues sí, efectivamente, hubo esas situaciones, esas crisis, hablando del PAN, hablando de Vicente Fox, de su gobierno, principalmente ese intento de violación al artículo 3, y como lo dijiste, consensuado por una buena cantidad de la población mexicana, pero también hay que ver qué sector de la población era la que lo apoyaba. Sí, adelante. Sí, bueno, perdón, la parte religiosa, ¿no? La iglesia apoyó mucho la propuesta, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Quién iba a desaprovechar una propuesta así? ¿No? Pero bueno, entonces, dejando a un lado atrás, a lo mejor esos puntos que a lo mejor, como lo comentábamos, a lo mejor son negativos de estas propuestas, también hay que mencionar que él, ¿no? En su momento se compromete a apoyar a la gente, ¿no? a los trabajadores de la educación, pero también imparte, o más bien alentar la capacitación permanente docente, ¿no? También desde ese momento empieza la capacitación permanente, que ojo, no va a generar en ese momento desacuerdo, porque solamente lo que se proponía era eso, capacitación. Y yo creo que algún maestro, bueno, nosotros que somos normalistas sabemos que la capacitación siempre es buena, pero también sabemos qué tipo de capacitación es buena, ¿no? A lo mejor, si es curricular nada más, pues bueno, a lo El mejor... problema con la capacitación de Fox es que se comen los días vacacionales de los profesores. Por ejemplo, ¿no? Que les empieza a restar, ¿no? Y otro punto, bueno, pues bueno, por ejemplo, que vuelve obligatoria la educación preescolar, ¿no? Ojo, hay que entender una cosa aquí, si lo vuelve obligatorio, pero en su momento no cuenta con el apoyo para recibir a todos los niños, por decirlo, vamos a suponer, en aquel momento los famosos kinder o jardín de niños, pues realmente eran tipo guarderías, ¿no? Para las madres que trabajaban, los padres que trabajaban y necesitaban que los niños tuvieran cuidados. Se vuelve obligatorio, de tener 10 niños ahora vas a tener 100. Entonces, lamentablemente, esas acciones que generan, sí, ofrecen educación, pero realmente en su momento las instalaciones como tal no estaban adecuadas para recibir tantísimos niños. Entonces se va a venir otro problemita ahí. Y con respecto a eso, ¿qué hizo Calderón para cambiarlo? ¿Sabes? Es a lo que iba, efectivamente, y seguimos con la misma línea. Sale Vicente Fox de la presidencia, sale del gobierno, ¿y quién lo sustituye? Calderón. Felipe Calderón, ¿no? De una manera un Toretto mexicano, ¿no? Así es, Toretto mexicano. El famoso comandante Borolas. Comandante Borolas. Así es. Y él es el que trata, o tiene un intento así como que desesperado, por parte del sector educativo. Del sector educativo, sí, efectivamente, pero más de recuperarlo, ¿no? De rescatarlo, ¿no? De tratar de subsanar esas deficiencias de las que tú estás hablando, de que sí, las intenciones son buenas, efectivamente son buenas, no se discute, pero pues no hay infraestructura. Implementa planes dentro de su reforma educativa. Él se enfocaba más hacia mejorar los planteles, mejorar el equipo, pero también trajo de herencia ese problemita que tenía el gobierno de Vicente Fox, de que efectivamente aquí están las computadoras, aquí están las tablets, aquí están los pizarrones electrónicos, pero ¿qué crees? Dentro de esa capacitación que se le dio a los docentes,
no los capacitó para poder operar, para poder manejar las cosas. Y entre otras cosas también, perdón, creo que incluso la misma tecnología que ocupó o que compró, porque realmente se hizo con recursos también públicos, pues no eran las adecuadas, sí, porque prácticamente parecieran que tenían cierta obsolescencia programada, porque en el momento en que terminó su sexenio ya dejó de funcionar. Bueno, todos sabemos que la corrupción siempre ha sido un estandarte, ¿no? de estos sexenios, porque ciertamente, ¿no? Dicen por ahí, no vamos a solapar las cosas malas por dos cosas buenas que se hizo, ¿no? Sí, tú me lo has dicho. Al final del camino, mira, es ese mismo camino que recorrió Fox, lo que va a recorrer Calderón. Obviamente él igual, también se viene el famoso rumor de que él se roba la presidencia, ¿no? La primera vez que Andrés Manuel el primer intento fallido de Andrés Manuel López Obrador, le roban la presidencia, es un gran escándalo porque realmente desde ese momento Obrador empezó a tener importantes simpatizantes, ¿no? Y del magisterio sobre todo. Sí, pero hay que tomar en cuenta que Calderón era hijo de uno de los fundadores del PAN. Bueno, ¿no? ¿Cómo le van a tenía sus influencias, ¿no? A consecuencia de eso es que se vino la toma del Zócalo, ¿no? Así es, ¿no? El meeting, ¿no? Estaba incluso la gente ahí, la gente con S y la gente con C, porque se separan durante coordinadora. Así es. Entonces, vemos cómo hay verdaderos cambios y cómo la política empieza a deshacer todos estos acuerdos, ¿no? Por decirlo así, la gente se ve afectada, ¿no? Obvio, vamos a ver, increíblemente lo vamos a ver, cómo un gran sector lo sigue apoyando. ¿Por qué? Porque Calderón igual viene con el mismo estandarte de Fox. Algunos se quedan muy conformes con el gobierno de Fox, ¿no? Y van a darle el voto de confianza a Calderón. Pero ciertamente, pues si continúan estos problemas de implementar cosas sin coherencia, o a lo mejor no con el verdadero sustento, o con la verdadera intención, ¿no? Bueno, yo le vería como ahí la parte que le hizo falta fue ya adelantando un poquito, esta humanización, porque realmente lo que ven estos gobiernos es darle continuidad a un sistema económico neoliberal, individualista, que simplemente no tiene nada de ideología de colectivo, de lo que se hace con un colectivo o cómo funciona el colectivo, porque en este caso solamente se la pasan haciendo de que este sector es así, muy individualizado, y prácticamente debe de funcionar de esa manera. Y por ejemplo, si es que funciona. ¿Qué buscaba Calderón con su plan de estudios? ¿Era lo mismo que el de Fox o sí lo cambió un poquito? De hecho, sí hubo variables, ¿no? Hubo algunas diferencias. Dentro del plan de estudios de Calderón, de Felipe Calderón, tenemos, número uno, un poco más de énfasis en la inclusión. Trata de evitar ya modificar los libros de texto hacia las lenguas indígenas, ¿no? Ya permitiéndoles o abriéndoles las puertas a la educación a ese sector de la población, ¿no? Eso lo podemos ver como algo bueno, viéndolo desde el punto de vista de las intenciones, pero ya en la ejecución, seamos sinceros, quienes traducen o quienes utilizan esos libros como herramienta para los chicos, pues regresamos al punto anterior, faltó la capacitación especializada. Además, si hablamos de eso, pues en la ciudad, en donde no tenemos comunidades indígenas, también tenemos en algunos casos, a lo mejor son pocos o son más, dependiendo de la zona, del área en donde se encuentra la escuela, también tenemos casos de alumnos que vienen de etnias indígenas. Entonces, esa capacitación no debería de ser única y exclusiva para los sectores que están aislados o confinados, sino debería de ser para todos. Sí, pero ahí, bueno, en esa cuestión yo sí estoy un poco en desacuerdo, tomar de referencia a los pueblos indígenas, porque realmente, o sea, perdónenme, discúlpenme, pero realmente jamás el gobierno le importaba a los pueblos indígenas. Lo tomó como pretexto para recibir apoyo. ¿Por qué? Porque ciertamente, a ver, vamos a hablar de los grupos indígenas. ¿Cuándo en este periodo de la historia, cuándo en estos gobiernos realmente se le dio? En el libro plasmó la importancia de los pueblos indígenas, pero tú como gobierno jamás le diste esa importancia de la que tú estabas hablando en el libro de texto. Mencionabas a los pueblos indígenas, pero ¿cuándo le brindaste la educación a ellos?
No, y deja la educación solamente, ¿no? Los servicios básicos. Así es. ¿no? O sea, sí te mencionan el libro, Y bueno, sí lo pongo en tu lengua, pero a ver, pero no te pongo luz. Pero ¿no? también Pero se te vuelve, pongo- también el inglés se vuelve más obligatorio que una lengua indígena, Eso ¿no? O está. sea, Es no, que entre las no cosas hay recordemos coherencia. también los que están dentro del PAN, incluso pues hoy en día la candidata, ¿no? Xochitl Gálvez, ¿qué dice? Ella se ganó sus fuerzas Bueno, de la liga. ¿Qué dijo de los indígenas? Dice, ellos quieren vivir como están, ¿no? Así es, O ¿no? sea, en lugar de decir, oye, pues vamos a ayudarles a que progresen, vean de esta manera, también otra visualización. No, o sea, Pura también ellos hipocresía, ponen las sí, barreras. es pura hipocresía. O o sea, sea, también en la política pusieron la barrera de decir no va a pasar, no, o sea, es que así quieren, así, o sea, ya con eso se deslindan, se van de la mano. No, así es, no. A ver, yo no tengo sería la culpa de que tú seas indígena. ¿Qué pasa Ajá, si le das no. libertad, no? O sea, ¿qué van a hacer si nunca han tenido libertad? Mejor hay que quitárselo. Mejor, O sea, yo no tengo por qué cargar con este pedazo de sector que no me da nada, que no me aporta nada a mí. Sin embargo, me voy a dirigir a la clase media, a la clase alta, porque ahí sí obtengo recursos, sí obtengo algo. Entonces, por lo que te digo, sí, los pongo en los libros de texto, sí, pongo un poema si tú quieres en náhuatl. Así que padre, pero eso no es inclusión, o sea, eso nada más es tomar de referencia y tapar el sol con un dedo. Y O sea, cumplir realmente no con tiene nada. las lineamientos de Así la ONU es, y la claro, OTE. claro. Porque te digo, o sea, la incongruencia, ¿no? A ver, los pueblos indígenas, pero posteriormente, el inglés se vuelve una materia obligatoria, una lengua obligatoria, o que todos los niños deben de aprender inglés. O sea, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que le estás tomando importancia a las comunidades indígenas, pero prefieres 1000 veces que los niños aprendan inglés a que aprendan una lengua que se está perdiendo lamentablemente. Bueno, es ¿no? que desde mi punto de vista eso tiene una intención también. Es mejor ver el jardín que está más verde del vecino y aspirar a estar allá a realmente ver cuál es la situación de tu país. Pero el problema es así cuando te el hago jardín- sentir mejor, que aspires a cosas mejores sin darte cuenta del mal trabajo que estoy llevando a cabo. No, deja eso. El problema es que el jardín del vecino está pintado, no está hecho así bonito. Así es. Y el problema es cuando copias el jardín del vecino y resulta que, oh sorpresa, el jardín del vecino no era tan bonito como Era sintético. parecía. Así es, exactamente. Bueno, vamos a un corte comercial. Volvemos con más temas. Evita el exceso. Carlos, eres mesero. De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. ¿Pero por qué? Por ti. Es lo más importante para mí porque no quiero que te falte nada. Te vas con cuidado. Sí. Gracias, jefazo, gracias. Si la estás pasando bien, hay que tomarse el tiempo. De lo natural de la caña a la barrica y de la barrica a la botella, Ron Bacardí Añejo. Qué rico es tomarse el tiempo. Así es, y para terminar al menos con esta parte de Felipe Calderón, nada más me gustaría hacer un apunte específico de 4 puntos que supuestamente fueron el eje de la reforma que impulsó Felipe Calderón. La primera fue en el desarrollo de competencias de los alumnos, lo que hablábamos desde un inicio, la factoría de mano de obra. Ahorita necesito este tipo de obreros voy a fabricar. El segundo, la relevancia de contenidos que supuestamente deberían de ser más apegados a la realidad. Pero ¿qué tipo de realidad? ¿Su realidad social? Pues no, sino su realidad económica, su realidad laboral, al menos de su estatus económico del alumno que está estudiando. ¿Okay? La tercera, la promoción del trabajo colaborativo entre los maestros. El primer intento de hacer que nosotros como docentes trabajáramos en conjunto, ¿no? En equipo, lo cual sabemos que fue un fracaso rotundo. Es muy difícil poner a trabajar a diferentes docentes que no fueron preparados para ello. O que algunos ni eran docentes. Exacto, sobre todo eso, ese es el punto principal, que la mayoría de la plantilla docente ni siquiera eran maestros, eran Y lo doctores, siguen siendo. eran Y hasta la abogados. fecha, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente sí, efectivamente hay mucha plantilla docente que no es docente, es profesionista de algún otro ámbito, pero como que se han ido restando, ¿no? Como que la plantilla docente, profesional docente ha aumentado un poco. Pero eso es culpa de los pejes.
Ya es. Bueno, es actual, ¿no? Y el cuarto punto, y por último, es la incorporación de las TICs, que también ya lo platicamos, fue un intento fallido por parte del PAN por mejorar la educación, porque, ya lo hablamos, fue la implementación o abastecimiento de recursos que de entrada no funcionaron lo que tenían que funcionar, la gente no estaba preparada para manejarlas y mucho menos los alumnos, ¿no? Al menos para esa época. Y bueno, vamos a La ver. infraestructura escolar, o sea, todo lo que tiene que ver Sí, con... efectivamente, ¿no? Imagínate, a las Salones, escuelas de la sierra les mandan computadoras para que trabajen con internet. Sí, ni siquiera realmente, tienen luz. no, deja tú de eso, o sea, independientemente de mandarle tecnología, no contaban ni con mesas, no contaban ni con sillas, o sea, los niños, o sea, en el suelo, un cuadernito y tu lapicito te o sea, el programa de útiles escolares, ¿no? Ahí te va tu lápiz, ahí te va tu cuadernito, muy bien, chiquito, ya estás ahí, ya cumplí con mi parte de educación. Tu regla con ¿No? Ya ahorita, ahora sí, miren país, ya cumplí con los niños de la sierra, tal, ya le regalé su cuadernito, su lapicito y su mochilita ahí toda pedorra, ¿no? Y ahí está, ¿no, mi amor? Efectivamente, y a todo esto llegó otro personaje, ¿no? Como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y bueno, también con una... Bueno, salimos de Guatemala por conocer. Nuestro Lord Peña, bien conocido aquí, nuestra primera dama, ¿no? Muy conocida también de las telenovelas. Pero es que, por ejemplo, entrando a Televisa presenta, Televisa presenta. Así es. Fue una novela de 6 años, Sí, muy divertida. Muy dramática. Haz de Muy cuenta que fue dramática. una comedia dramática. Así es, muy dramática, muy Ríe para no llorar. Exactamente. Es que pasa algo muy curioso con Peña Nieto, y es que Peña Nieto entra en el sexenio donde se cambia bueno, en realidad China se empieza a alzar como una potencia económica. Estados Unidos empieza a ver el auge de China, y entonces esto hace que el aumento del mercado sea más. Entonces cuando llega Peña Nieto, que yo le digo Privanieto, porque pues privatizó casi todo, o lo quería privatizar casi todo, pone algo muy interesante, las llamadas reformas estructurales. Bueno, para empezar, su discurso político era que el PAN no servía para nada y que otra vez el PRI era lo confiable, hay que volver a la vieja confiable. Entonces, pues, llamadas reformas estructurales, ¿no? ¿Qué trataban estas reformas estructurales de Peña Nieto? Más que nada, modernizar al país, estilo Porfirio Díaz. Era lo que quería Peña Nieto más que nada. Pero no contaban con la astucia de que Peña Nieto no era un modernizador para y por el pueblo, sino para y por las industrias extranjeras, los consorcios de capitalistas internos y todo lo que conlleva esto. Al surgir la demanda económica, bueno, eso no sé si lo hayamos tocado o no, todos los gobiernos tienen que suplir una demanda de obreros, todos. O sea, todos los planes educativos, incluyendo el de Andrés Manuel, son para suplir obreros. ¿Por qué? Porque, si no se haya olvidado comentar, hay algo que se llama FMI, Fondo Monetario Internacional, donde tenemos que pagar cada cierto tiempo todos, hasta Estados Unidos, debe intereses ahí. Que no se los cobren es otra cosa, ¿no? Pero es lo mismo que todos los países tienen que suplir, y en cuestión educativa cuenta bastante. Lo bueno que así no cuenta, pero cuenta mucho. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es malo ser evaluado o a menos que se persiga el mejoramiento de la educación? Pues ser evaluado es bueno siempre y cuando sea con la finalidad de mejora. Cuando se convierte en una cacería de brujas es cuando se vuelve algo. Así es. O sea, esta evaluación que se implementó con Enrique Peña Nieto, realmente, ¿cuál fue el descontento? Oye, ¿cuántos años de servicio? Simplemente la parte de la normal, ¿no? El tú tener que acoplarte o tú tener que estudiar, porque obvio, sí, ahí está mi nuevo modelo educativo, qué padre, ¿no? Pero yo ya lo hice. Nosotros somos los que llevamos la verdadera friega, porque tenemos que analizarlo y lo tenemos que implementar. O sea, si tú estás en el error, yo tengo que implementar tu error. Entonces, no se trata de que haya generado un descontento en esa parte, sino se trata de que si tú no cumples con lo que yo te estoy pidiendo, te quito tu plaza, te quito tus horas, te quito tu oportunidad. A ver, perdóname, yo fui el que estudió para maestro.
Yo fui el que he estado haciendo mi planificación. Yo he sido el que he llevado seguimiento en el aula. Tú, desde el gobierno, a ti qué fácil, o sea, tú haces y yo lo implemento. Bueno, más bien lo hago y ahora ahí está. Pero soy yo el que lo tengo que implementar. Soy yo el que vive la realidad con los alumnos. Y no es justo de que a pesar de eso, tú, porque estás en el poder, o simplemente por capricho, porque eso realmente es un verdadero capricho, me amenaces con quitarme la plaza si no paso tu estúpido examen. No, dejas eso. Algo que era muy preocupante de este sistema de Peña Nieto era que poco a poco, como los maestros no pasaban los exámenes, no servían las escuelas normales, extendiendo el normalismo y trayendo la privatización de las escuelas. Claro, ¿qué va a pasar? Pues en realidad los directivos y todos ellos no iban a perder su empleo. Lo único que iba a haber es que había que darle el dinero, juntarlo cada escuela individualmente y pasárselo al privado, que era lo que iba a terminar pasando, en vez de pasarse el dinero al SEP, como normalmente se pasa. Exactamente, ¿no? o sea, La privatización de la educación en toda su estructura, llamado en Estados Unidos School Private Language, algo así, no me acuerdo muy bien el término utilizado, pero en Estados Unidos todos tienen una deuda educativa. Y el problema es cuando ya llegas, en vez de aquí, prepa, allá llegan a la prepa y tienen que pagar, porque allá todas las prepas son de pagar y muy pocas tienen el beneficio de ser gratuitas y a nivel educativo no pueden alcanzar más. Exactamente, o sea, realmente aquí con Enrique Peña Nieto vemos que, bueno, de entrada, ¿por qué llega Enrique Peña Nieto al poder? Porque es guapo. O sea, por guapo. O sea, realmente lo estamos viendo por guapo. ¿Cómo se llama? Producto de consumo. Obvio, fíjense. Aquí hay algo interesante y quiero mencionarlo porque creo que fue lo que le dio la clave. Siempre se trabaja en el Estado de México para tener asegurada la presidencia. Él fue gobernador del Estado de México y en su momento a lo mejor sí brindó programas, ¿no? Sabemos que el Estado de México es uno de los estados más importantes del país, puesto que tiene a lo mejor turismo, a lo mejor, bueno, lo que tú consideres. Trabaja en el Estado de México y casualmente empieza la historia de amor con la gaviota, se casan, todo el país se enteró de la boda, porque incluso hasta se vistieron elegantemente en su casa para asistir a la boda de... Como el destino de amor. Así es, ¿no? Todos ahí en la boda, todo, de una maravilla, ¿no? Pues resulta que llega la presidencia. Obviamente, por eso es importante la educación. Aquí está, por eso es importante. Porque si un pueblo está bien educado, sabría tomar buenas decisiones. El problema con la educación es que un pueblo no puede estar bien educado porque se puede rebelar en contra del gobierno. ¿No? Y lo que buscaba Peña Nieto era condiciones laborales favorables, pero no para su pueblo, sino para los extranjeros. Sí, la parte externa, ¿no? Y es aquí cuando surgen los llamados ejes estructurales, lo que nosotros conocemos como de las civilizaciones, del pasado al presente. Todo eso surge. Como excusa busca facilitar el trabajo docente agregando ejercicios en los libros de texto, porque nuestro buen telenovelero Peña Nieto creía que los docentes no sabían cómo hacer su chamba, entonces mandó a modificar el plan de estudios no sé si era Osorio Chong el que estaba. Así es. Con Osorio Chong, y entonces cuando cambian el programa de estudios. ¿Qué pasa con el normalismo durante este momento? Pues parece que se empieza a extinguir durante este periodo de tiempo de Peña Nieto. Algo muy curioso que pasa con este normalismo es lo de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? No podemos dejar de lado. Yo creo que el evento más detonante de todo su sexenio, ¿no? Exactamente. Fue un golpe muy bajo, ¿no? Para el normalismo en este caso, que hasta el día de hoy no se ha logrado ni para toda la sociedad, ¿no? Sí, así fue un caso de verdaderamente indignante, ¿no? Bueno, vamos a un corte, retomamos esa parte del tema. Por nuestros hijos y por nuestra tierra, ambición y por la herencia, que por lo que sea será solamente mía. Fortaleza. Por los patrones. Perdona, Amador. Que Dios no tenga en su santa gloria. Destilando amor. Con alma
forma de mujer. Gran estreno, lunes 22 de enero, 9:30 de la noche, Canal de las Estrellas. Así estamos de regreso y muy bien caso esto de la Ayotzinapa, ¿no? Que es muy bien. Pues más que nada, no lo va a decir Peña Nieto, ¿no? Su sexenio no lo va a abordar. En el normalismo, bueno, el normalismo va a quedar muy resentido en cuestión con el gobierno, inclusive ahorita con Andrés Manuel, pero más que nada quien lo va a abordar con el paso del tiempo va a ser Andrés Manuel. Muchos artículos escribieron de eso. Ayotzinapa terminó siendo el 68 del sexenio de Peña Nieto. No mucho se sabe al respecto de ello. Lo poco que se sabe es la tesis del gobierno. La historia de verdad, ¿no? No sé cómo le llaman. La historia verdadera de la CIDH, donde se supone que ciertos expertos revisaron los expedientes de Peña Nieto. Otra organización comprada. Y se supone que Peña Nieto era inocente. Se supone. Qué conveniente. Supérenlo. Sí, supérenlo. No pasó nada. Descarada, pero ajá, sí. Pero se supone que en realidad Peña Nieto sí tuvo algo que ver. Estos normalistas de Ayotzinapa serían la próxima generación de cambios y revuelos en cuanto a cuestión educativa. Y pues Andrés Manuel lo hizo notar con su informe de gobierno. Más que nada. Andrés Manuel, curiosamente, él es el que muestra la dichosa organización criminal de los Guerreros Unidos, ¿no? Que son aquellos que, según asaltaron el camión. Ojo, cuando vean militares con tenis significa peligro, ¿eh? No es de que no vamos a estar cómodos ni nada, ¿eh? Más que nada, Andrés Manuel va a ser el que va a traer este cambio en cuanto a sexenios educativos y la respuesta de Ayotzinapa, que no va a quedar conforme toda la población respecto a ello, pero pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Bueno, se ha hecho y entre otras cosas, pues todavía hay obstáculos, ¿no? Tenemos a no recuerdo bien el nombre del que se exilió a Israel, que pues precisamente se tiene grabado en videos cómo está prácticamente torturando para obtener un testimonio, ¿no? Entonces de ahí de esa manera, pues que deja todavía turbia la cuestión de cómo manejó esto el gobierno de Peña Nieto de Ayotzinapa. Con cortinas de humo. La cuestión de cortinas de humo, el salir también digo, a la televisión diciendo, ya supérenlo. ¿Qué hubiera hecho usted? No, simplemente fue gasolinazo. Pero... ¿Cómo vas a hacer que el pueblo se esté quieto, se calme? Ponle en la cabeza entretenimiento. Cortinas de humo, en ese momento casualmente se muere Chespirito, ¿no? Se muere Chespirito y puta, ¿no? Le hacen un verdadero homenaje y todas las televisoras transmitir. O sea, ciertamente siempre, o por ejemplo, la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Otra, ¿no? De tantas, ¿no? O sea, se fue olvidando el caso, no por esta parte, sino porque, ¿cómo hacemos de que, o sea, tenemos al pueblo enfurecido, porque es un caso indignante, ¿no? El gobierno no le podemos dar respuesta porque nos vamos a quemar, o sea, aunque le querramos inventar una historia, nos las van a voltear. Sobre todo en este caso ya estaba Morena. Entonces, y ahí pegando duro. Entonces, si yo invento una historia, como en el caso del sismo del 17 de la niña, que vale, son todas sus historias estúpidas, ¿no? Y que resulta que, híjoles, me descubren que es falso, en lugar de calmar, voy a alborotar más. Entonces se venían ya las campañas presidenciales. No podía, o sea, si al PRI le costó recuperar la presidencia, le costó 2 sexenios la presidencia. 2 sexenios entre comillas. Bueno, pero no estaba el PRI, ¿no? No estuvo el PRI como tal. Lo recupera con Peña Nieto como para volverlo a perder, pero algo que es muy cierto, Peña Nieto en un momento ya se veía harto. O sea, ya al final del sexenio él ya se veía verdaderamente asqueado ya de tantos problemas que tenía, de tantas respuestas que no podía dar. Es que está físicamente ya estaba, o sea, ya no. O sea, y luego el escándalo de por ejemplo, y luego agrégale que tu esposo se le ocurre comprar una casa, ¿no? La famosa Casa Blanca. Otro problema más. No, y deja de eso, se te ocurrió evitar dar el financiamiento del programa educativo. Exactamente. Gastándose el dinero. Sobre todo el programa educativo de Peña Nieto, lo que cambia, no cambia, porque en realidad
no se ha contextualizado, no se adapta al contexto mexicano y sigue siendo lo mismo. O sea, lo que busca en realidad es joder al maestro y a simples penas cambiar y privatizar. Así es. En este aspecto, la verdad, el golpe hacia el magisterio fue ahora sí que la búsqueda de un enemigo, en realidad la creación de un enemigo, así como lo hizo Calderón con Luz y Fuerza, crearon un enemigo, sí, como en todo el sector, como en todos, pues sí hay, digamos que las partes, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, sí hay maestros que no tienen como que la capacidad, no tienen la vocación, y hay unos que otros que sí, ¿no? Pero no es la manera tampoco, ¿no? Pero es que eso lo encontramos en todos lados. No, pero por ejemplo, en cualquier sector. Nuestro especialista sabe muy bien de Andrés Manuel y él no sabrá defender a Andrés Manuel, si uno es especialista. Pues sí, o sea, en esta parte nos remontamos a eso de que pues, comenzó a crear ese enemigo y obviamente pues desde las campañas comienza a abrazar a este sector en el que pues la educación va a ser un proyecto que pues va a transformar no solamente el magisterio y sus derechos laborales, porque, Todos sus derivados. Ajá, no solo derivados, toda la institución, incluso la infraestructura, Creación de universidades, la ampliación de todo eso. Entonces, tanto así que, por ejemplo, bueno, si lo vemos desde este punto de vista, pues para hoy el presupuesto es de 300,140 millones de pesos, que ha ido aumentando desde que comenzó su gobierno AMLO. Entonces, 300,000 millones de pesos a la SEP para, pues, realmente esta cuestión de austeridad que tanto le criticaban, pues no es tan mínima, porque en realidad lo que está haciendo es que todo el dinero se vaya realmente a lo más importante. El tema de austeridad pues, ha sido criticado pues de una manera incluso hasta falsa y lo hemos visto desde pues cómo incluso hoy en las campañas falsean toda la información. Ay, obvio, ¿a quién le gusta perder sus privilegios? ¿No? O sea, es como si a ti te dijera, te voy a estar regalando cada mes un coche, ¿no? Último, o sea, cada año te voy a regalar y de momento llega alguien, no, ya no es coche. Claro. O sea, ¿a quién le va a gustar eso, no? Y bueno, y tan es así que pues dentro de todas esas que le quitan privilegios, los presupuestos van haciéndose todavía más fuerte a los apoyos a los estudiantes. Ese es como el proyecto, ¿no? de AMLO, el apoyo económico, por ejemplo, lo que es la beca de Benito Juárez en la media superior, Jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro, la escuela es nuestra y Universidad para el Bienestar. Esos son programas importantes y ya ahorita pues ya inicia, bueno, dentro de lo local, que es en Ciudad de México, mi inicio a la escuela, algo así. Entonces, son otros enfoques que les dan, que obviamente pues para muchos, sobre todo que son de la oposición, van a señalar como especie de soborno. Algo que se olvidó comentar, por ejemplo, fue que no se lo haya contado, Andrés Manuel se supo manejar su pandemia educativa, a diferencia de Calderón y la pequeña pandemia chiquita de Peña Nieto, de una enfermedad nueva. No, fue con Calderón, ¿no? No, Calderón fue la influenza. Calderón fue la influenza y de Peña Nieto era otra enfermedad, la verdad. Por cierto, nos endeudó Calderón con más de 20 billones. Retomando esa parte, ¿no? O sea, si tú pones en una balanza las estrategias, por ejemplo, fíjate, sí, critican mucho a Obrador por la pandemia mundial, ¿no? Que a todos los países les costó trabajo salir. A una pandemia local, de un día. No estoy diciendo que el programa, bueno, estuvo muy bien implementado, el programa Aprende en Casa, que fue la estrategia de Andrés Manuel, pero, por ejemplo, no estoy diciendo que haya salvado la educación. Sí siguió tuvo un seguimiento, bueno, de la redundancia, pero lo podemos ver con el desfase educativo del segundo año de secundaria. Tienen que regresarse a retomar los planes y trabajos de estudio que se debieron de haber visto y que, como la educación se modificó, pues tuvo que cambiarse. En defensa un poco de Andrés Manuel, hay que considerar algo, al menos de lo que estuvimos puntualizando ahorita en esta plenaria,
hablamos de que desde Fox, Calderón ya se estaban implementando las TICs. Eso quiere decir que llegando a la estrategia de AMLO de Aprende en Casa, ya deberíamos de estar preparados como sociedad para poder estudiar de esa manera. Se supone, porque mira, al final del camino también nos topamos con niños que a lo mejor no tenían los recursos o simplemente no tienen No, me dejan eso. El Aprende en Casa también llega a salvar vidas, porque se supone que Aprende en Casa trae tanto los contenidos educativos gratis, porque lo pasaban en la televisión, en el 5, en el 2 y en el 4, como el apoyo para que los estudiantes tuvieran computadoras e internet. Ah, sí, porque mientras sigue la pandemia, los estudiantes siguen recibiendo su apoyo económico. Exacto. Cosa que yo dudo que hubiera pasado con nuestro local. Y no solamente en cuestión federal, sino en cuestión local, por ejemplo, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues también, ¿no? Se trató de que los apoyos no se quitaran. Obvio. Lo que todo el mundo dice, sí, a ver, yo gobierno estoy cumpliendo con apoyar. Lo que tú hagas con tu apoyo, eso ya es cosa tuya, ¿no? Si tú no lo aprovechas, por ejemplo, las mamás, es que no tengo computadoras, es que no tengo internet, señora, le estamos dando un apoyo económico. Si usted se lo gasta, en otra cosa, no podemos hacer nada. Internet, pero sí tengo unos Jordan, ¿no? Exacto, simplemente, por ejemplo, muchas mamás, digo, con todo respeto, ¿no? Algunas no o sea, igual le flojearon, ¿no? Porque también tomaron de pretexto la pandemia para que una de las cosas que sí le repruebo indudablemente al gobierno de Andrés Manuel es la parte, bueno, que ya se viene desde antes, pero que este gobierno lo ha cambiado, la parte de no lo puedes reprobar. O sea, esa parte yo creo que ha estancado a la educación. Sí se logró. Sí se logró. Pero en este momento, a lo mejor ahorita ya. No, o sea, deja de eso. A lo que me refiero es que sí se podía reprobar. De hecho, hace un año, antes de la NEM, la nueva escuela mexicana, sí se podía reprobar, pero con eso del nuevo marco de convivencia educativo ya no se puede reprobar, cosa que habían ganado las escuelas, porque las escuelas les venía a todo dar. Imagínate un alumno que no lo puedes reprobar, pues va a decir, pues ¿qué me va a hacer? ¿no? O sea, y ahora con el gane de reprobar, se suponía que los alumnos, no, sí me puedo quedar aquí un año todavía más, entonces le echaban más ganas. Y ahora con el nuevo marco de convivencia, ya no lo puedes reprobar. Pero es fantasioso, te voy a decir por qué es fantasioso. O sea, porque sí, te dicen, ya puedes reprobar, y tú como maestro dices, pues qué padre, ¿no? Ya otra vez voy a traer. Pero igual al 4%. Es que es a lo que voy, ¿no? O sea, tú como maestro, cuando dices, ya puedes reprobar, dices, qué bueno, ¿por qué? Porque puedo volver a tener control de esto. Pero, ¿qué te dicen? No, maestro, no lo puedes reprobar. O sea, si está en tercero, y como ahorita la preparatoria es obligatoria, no lo puedes estancar en secundaria. Regálale el 6, aunque no haya venido, por ejemplo, en el consejo de hace 2 meses, eso era lo que se decía, ¿no? En uno de los documentos que puso la SEP. Nunca vino. En todo el año nunca vino, pero vino un día cuando ese día pasó. Por ejemplo, no sé, ¿cómo ves tú lo del programa de Chiapas? ¿Cómo se llama? ¿La escuela es nuestra? Pues la nuestra, que es de allá de Chiapas. Pues es que realmente es recuperar como que toda la misma infraestructura, toda la misma que no se ha podido recuperar o que incluso que se les quitó. Porque con todos estos cambios, todos esos intentos de reforma y sobre todo para intentar privatizar la educación, pues más que nada es como darle lo virtuoso a lo que ya se les había erradicado. Y en este caso, pues bueno, o sea, comienza desde todo el proyecto que es la nueva escuela mexicana, es pues sobre todo ya lo había comentado, que en cuestión del neoliberalismo, tratar de erradicarlo, o más bien erradicarlo, quitar estas ideas del individualismo, del consumismo y las tradiciones, o el tradicionalismo, del budismo, toda esa cuestión, incluso de la corrupción, porque hay algo de la corrupción que han dicho que es inherente, ¿no? al ser humano. Mira, yo, de todas formas, no es cierto, ¿no? No, sí. O mira, sea, aquí, no, o en Japón hay corrupción. Sí, que haya poder económico para pero que no se vea, es otra cosa. Pero no es inherente, o sea, lo que voy es que no es inherente en el sentido de que no es por naturaleza, sino es por lo que dicen. Es una decisión. Lo aprovechamos, es una aprovechas, decisión. es una decisión y va también conforme a la educación
educación. Cada pueblo tiene lo que se merece. Si nosotros nos quejamos de la corrupción, pero vamos con doña Chonchita, que es nuestra amiga de las tortillas, y porque es nuestra amiga nos da más barato el kilo de tortillas que al que está formado, o sea, eso ya es corrupción. No, claro, eso, los atiende antes que los que están en la fila, ¿no? Vas con doña Juana, viste, y te entiende, claro. No es un ejemplo grave, pero pues de alguna manera también tiene que ver con el que si te saltas la fila, pues tienes, eso es de democracia. Llegas en una fila, te tienes que formar. Sí. Obvio, pero es decisión, porque, a ver, serás mi amiga, pero pues el kilo está tanto. Al final, quien le va a terminar perdiendo soy yo. Exacto. ¿Por qué? Porque yo te estoy regalando. ¿Por qué? Porque a mí me está saliendo en esto las tortillas, en elaborarlas, en la materia prima. Si a ti, por ejemplo, el kilo está en 20 pesos y yo te lo quiero dejar en 15, quien está perdiendo soy yo. Pero por ejemplo, ahí sí tengo una pregunta. ¿De qué trata el modelo educativo? Bueno, es que porque yo sí tengo dudas. Bueno. Si nos vamos a esos casos particulares, son cuestiones sociales, culturales, incluso de lo que les decía, porque la cultura sigue avanzando y de todas maneras esa no la vamos a poder tener, tanto puede ser positiva como negativa, ¿no? Y otras cosas, pues del papel que ha desarrollado este gobierno con la nueva escuela mexicana, pues ya decía, radical en el neoliberalismo. Los maestros pues van a ser revalorizados, o sea, se les va a dar su lugar. Hay bueno, se le puede poner entre comillas, pero ¿por qué? Porque aún todavía estamos en un paradigma de que pues es que nos están prácticamente vigilando y otra vez volvemos a la parte de los maestros que incluso no tienen la vocación, ¿no? Pero esto es por también ejemplo, de lo vi en el Consejo Técnico. Bueno, Mira, el Consejo Técnico reciente, bueno, no Consejo Técnico, taller intensivo de formación docente, por favor. El taller intensivo yo lo vi con los videos de la Secretaría de Educación, porque es buena amiga de Andrés Manuel, está ahí. Entonces, yo lo vi ahí en los videos de que prácticamente lo que hicieron con el modelo educativo sí estuvo bien, pero no te despegues tanto como docente del plan sintético. O sea, tu plan analítico, cabe recalcar, plan sintético y analítico fueron dos propuestas de Andrés Manuel. No te despegues tanto del sintético, que supone que es el plan que te da la SEP, el libro de texto y todo. Y el analítico se suponía que era lo que tú ibas a formular como docente, ¿no? Las ecuaciones curriculares, que ahora ya no se llaman así, no sé cómo se llaman. Ya sé. No sé si me pueden corregir también, porque nadie sabe cómo se llama, creo. Entonces, las ¿Es importante? No, bueno, pero en fin, ¿no? Lo que yo pude ver fue así como de, ok, sí queríamos que te independizaras, pero no tanto. Vuelve otra vez a estar aquí. Es que se la da, por ejemplo, el libro de recetas, un libro sin recetas para el maestro, se la da de que no, hay autonomía ahora, autonomía, pero en los videos te dicen, no te alejes tanto, regresa otra vez aquí. Es que eso tiene que ver con la contextualización que haces de tu escuela. Si te alejas de tu contexto, obviamente vas a perder el rumbo de lo que vas a dar, uno como maestro, hacia los alumnos y a la comunidad escolar, porque aquí ya no solamente es el papel maestro sobre alumno, sino es papel maestro-alumno, alumno-maestro, padres de familia, comunidad, y eso todo es. Y por ejemplo, no sé cómo veas tú eso, no nos dejará mentir aquí Daniel, que es biólogo. ¿Qué pasa cuando una escuela se especializa demasiado? Porque tenemos en cuenta que cada escuela tiene un contexto especializado. No va a ser lo mismo la 10 que la 65, porque el contexto va a ser adicciones y a lo mejor pérdida de peso o alimentación saludable. Cuando tu plan de estudios se empieza a especializar en tu contexto comunitario, porque creo que esa es una de las bases del nuevo modelo educativo, que es que veas la comunidad y utilices esas problemáticas para mejorar tu ámbito educativo y al mismo tiempo con eso puedas mejorar la comunidad. Es un círculo sin fin, ¿no? ¿Qué opinas cuando pasa eso? O sea, cuando se empiezan a especializar, ¿qué va a pasar con COMIPEMS? Que COMIPEMS es una prueba estándar y no especializada. Ok, justo, viéndolo desde un punto de vista biológico, cuando se especializa o en biología se pierde la variabilidad porque sigue una sola línea, sigue solo fin, pues te vuelves débil, te vuelves vulnerable. Eso es lo que sucede y tiendes a la extinción. Transposicionándolo justo a lo de COMIPEMS, dejas de tener los conocimientos estándares necesarios para poder aprobar ese tipo de pruebas. Sí. Eso es lo que sucede. Porque, por ejemplo, yo lo he visto mucho ahorita
de que sí está muy bonito el plan, pero a partir del tercero como que lo desechan y es así como que enseñar lo que viene en comité para que los alumnos no reprueben el comité. Sí. Ok, pues bueno, gustan, vamos a hacer conclusiones, tratamos de ser breves, ya para pues, terminar este humilde programa que es para ustedes, así que pues pues, ¿quién gusta comenzar? Si gusta, Claro que sí, acá. empiezo yo. Pues es obvio, salta a la vista que la educación sigue siendo un tema polémico y que necesita muchas mejoras. Yo lo veo utópico, el hecho de que logremos alcanzar un modelo educativo, un sistema educativo como tal ideal. Eso me parece imposible, al menos para el tipo de política que tenemos actualmente. Bien, pues bueno, yo recalco y subrayo lo que dije en un principio. Es importante, es fundamental una buena educación, porque de una buena educación parten muchas cosas. Como lo hemos estado analizando, pues diferentes gobiernos, diferentes estrategias, diferentes resultados, pero yo considero que no es imposible. Yo creo que sí es posible generar mejoras en la educación, obviamente independientemente de las ideologías, independientemente del partido político, sino más bien cuando tú le tienes amor a lo que estás haciendo, cuando tú realmente tienes verdaderos intereses por cambiar algo, lo cumples. Si tú te enfocas en hacer las cosas, pero para tener un interés propio, obviamente no va a generar nada. Entonces yo concluyo con esto. Sí es importante la educación, sí se ha visto afectada nuestra educación, pero yo hoy considero que estamos teniendo grandes cambios. A lo mejor no hemos tenido resultados rápidos, pero considero que vamos por buen camino. Hasta por el momento ahorita vamos por buen camino. Y bueno, es un placer. Sí, Gracias. ¿Quieres? Pues más que nada hacer hincapié en que el sistema educativo se ha visto muy atacado, la autoridad educativa muy pisoteada, más que nada, y al final de cuentas sí fue un paso mediano, yo lo considero, este nuevo modelo educativo, a diferencia de los otros. La valoración del normalismo también fue un cambio muy gigantesco, ese sí fue muy grande. Pero más que nada yo considero que todavía estamos muy lejos de tener un modelo educativo bien estructurado, más que nada. Y pues terminar con la frase del emperador Ito de Japón, que se supone que la educación no forja a cualquier persona, forja a los próximos gobernantes. Y por eso es que en Japón los que no se arrodillan jamás ante el emperador son los maestros, porque ellos son los que forjan emperadores. Más que nada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y yo para acabar, pues precisamente, como dice, puede ser visto como un paso mediano, yo lo veo más bien como un gran paso. Esta parte de la nueva escuela mexicana, comenzar a sentar las bases, aunque suene poético, de revalorizar a los maestros, de dar pie a lo que es a lo colectivo. Y pues bueno, yo terminaría con la frase de un proverbio chino que dice que si planificas para un año, pues siembra maíz, trigo, ¿no? Que si planificas para 100 años, siembra árboles, pero si planificas para 1000 años, educa a la gente. Muy bien, muchas gracias. Pues de esta manera damos fin a nuestra transmisión del día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por su compañía. Gracias, Claudia, presidenta. Ay.